No hay dudas de que este año 2023 será un año clave en los procesos judiciales de los casos de corrupción en República Dominicana. Muchas amenazas sobre estos casos, sobre todo una cultura de impunidad que está documentada en este país, donde se juzga y se condena al ladrón famélico, al ladrón común, pero los actos que son contra el erario, contra los bienes públicos, difícilmente encuentran sanciones en nuestro país. De modo que la gente marchando en la calle, la gente requiriendo a pie de calle que termine la corrupción y la impunidad en República Dominicana. Las manifestaciones de los jóvenes abrieron un camino de esperanza de que en este país fuera posible juzgar a los corruptos. Para eso era necesario tener, digamos que, instituciones con mayor solvencia para poder trabajar. Y nuestra sorpresa más grande sería, por ejemplo, que el Ministerio Público en sí mismo en estos últimos años se había corrompido profundamente, porque cuando hablamos del Ministerio Público y de la corrupción que allí hubo, no estamos hablando de un procurador, que ahora es un ex procurador preso. Estamos hablando de un sistema que alcanzó la comida de los presos para robarle una parte, negocios, presiones, ingenieros que se prestaron a pagar sobornos para recibir contratación de una obra, gente que se prestó, gente joven que se prestó a hacer campañas contra gente, contra periodistas, contra personas en redes sociales, hablando mentiras, manipulando tendencias, situaciones que incluso encontraron vínculos fuera de nuestro país. De manera que el rol del Ministerio Público es uno de los que de entrada se vio más cuestionado. Este gobierno decidió tener un Ministerio Público independiente. Cuando dice un Ministerio Público independiente es que el Procurador General de la República no fuese una persona solícita del presidente, que el presidente le diera órdenes que estuvieran en una relación partidaria. Y así escogieron a Miriam Germán, ex jueza de la Suprema Corte de Justicia, que llegó a la Procuraduría General de la República en circunstancias que todos recordamos y conocemos. Y se rodeó de un equipo de fiscales, se impulsó la posibilidad de que el PETCA, el órgano persecutor de la corrupción administrativa del Ministerio Público, tuviese más instrumentos que lo que había tenido nunca antes. Hay que recordar una vez un director del PETCA que llegó a decir que no tenían ni hojas de papel para sacar una copia. O sea, en ese nivel de abandono, de orfandad se encontraba ese organismo. Por lo tanto, yo creo que hay en la población dominicana una respiración contenida, esperando a ver qué va a pasar con todos los casos. Nosotros tenemos múltiples casos que son complejos, con muchísimas pruebas. Ahora mismo veía, por ejemplo, la cantidad de pruebas que se está aceptando en un tribunal en el caso Coral y Coral 5G, que sienta en el banquillo de los acusados no a 3 generales, sino a una cultura de hacer las cosas, y que es posible que algún otro general en este tiempo esté tratando de hacer lo propio. Por eso es vital el mensaje que se mande de ahí, porque es un mensaje no solo a los que hacen las cosas, sino a los otros para que sepan que algo así no se puede hacer, que usted no puede estructurar un sistema de nómina para robarse el dinero de guardias o de militares, o entrar gente que nunca fue ni una cosa ni la otra para usted agenciarse los recursos públicos, que usted no puede hacer ciertos negocios y que aquí es necesario un nivel de institucionalidad y de transparencia mucho más alto, incluyendo a organismos tan delicados como este. Tenemos también casos como el Pulpo, que es nada más y nada menos que señalado un hermano del expresidente de la República, actual presidente de un partido de oposición, el más relevante que acaba de salir del poder, el Partido de la Liberación Dominicana, y cuyo hermano tenía todos los negocios, que a simple vista, sin entrar en materia, usted sabe que no es posible que en un Estado se funcione y se opere de esa manera. Y entonces será crucial cuál es el mensaje que tendrá la justicia frente a eso. Tenemos el caso Medusa, que involucra al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y a otra de sus gentes, que documenta
que buena parte de la información que tenía el Ministerio Público fue borrada, que a los fiscales se les intervino sus computadores, que se borraron documentaciones esenciales, que se negoció con el crimen organizado, que recibía más información que los fiscales que estaban a cargo, que se puso en riesgo la vida de personas también. Un tema bastante complejo. Todos estos temas son desafiantes porque tienen niveles de poder, porque hay gente que sigue en el poder, otra que espera volver al poder, y esa ha sido como una condición que obstaculiza las investigaciones de corrupción en República Dominicana. Es como un ponerse de acuerdo para que si te toca a ti, no mires hacia atrás, que nadie mire hacia atrás, como decía un expresidente de la República, no vale la pena mirar hacia atrás. Entonces miran hacia adelante, pero esa gente se queda enriquecida. De modo que todo lo que toque esos procesos a esta hora y en este tiempo es vital y hay que mirarlo con mucha atención, todo. Por un lado, tenemos varias de estas personas que han sido enviadas a sus casas porque se ha vencido el plazo por el cual fueron enviados a prisión preventiva, 12 meses o 18 meses, que es una situación que los sitúa en una posición de privilegio respecto a la mayor parte de la población carcelaria de República Dominicana. O sea, una buena proporción, más del 60% de los presos del país están en esa situación. Pero con estos casos siempre habrá urgencia, siempre habrá ese sentido de premura y el sistema tiene que estar claro y saberlo. Y por otro lado, se pregunta y uno mira a ver si será posible que estos casos terminen en algo. Va a depender mucho de la gestión que pueda hacer el Ministerio Público, que por supuesto, tal como decía el magistrado Wilson Camacho el otro día, es una tarea que está por encima de las personas, por encima incluso de ellos mismos, en el sentido de que es una aspiración del pueblo dominicano que aquí exista algo de justicia. Ayer se conocía que el juez que lleva el caso de Jean Alain Rodríguez está pidiendo su traslado. La verdad es que según los datos, es una, digamos que una solicitud que le asiste por el tiempo que tiene a Mauri Martínez, que es el tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional y que ha solicitado al Poder Judicial su ascenso a un tribunal colegiado. Pero para los medios de comunicación lo importante evidentemente es que este magistrado es el mismo que lleva el caso Medusa y todavía el Poder Judicial no ha dictaminado qué va a hacer en ese caso. Solo se toma como nota, porque como digo, no existe ningún elemento adicional que sugiera que su solicitud está vinculada al ejercicio y el conocimiento de un caso que es muy complejo. Uno espera que no. Evidentemente, en todos los países también se toma muy en cuenta cuando los magistrados o los jueces tienen la difícil tarea de juzgar casos complejos, que además son casos de muchísimo estrés, de muchísimas complicaciones. El sistema es muy complicado para muchos jueces. Estamos mirando magistrados que siguen cargados con la misma cantidad de trabajo, con la misma cantidad de recursos y teniendo jornadas muy extendidas que incluso han contribuido en algunos de los procesos a alargarlo en el tiempo. Entonces, el sistema judicial también tiene que pensar, que analizar y que organizarse para que sea capaz de dar a cada cual lo que le toca, que después no nos digan una historia. Y esto no se trata de un juez, se trata del sistema pleno que el día 7 de este mes estará celebrando el Día del Poder Judicial. Porque si una cosa había clara en República Dominicana es que la justicia era, como decía, dicen que lo dijo Helder Cámara, otros se lo atribuyen a otra gente, que decía que la justicia era como las serpientes, que solo muerde a los descalzos. Por una razón u otra, eso casi siempre es lo que pasa. Tú sabes, Edith, también con respecto al tema de la operación Medusa, tenemos unos 4 meses en total en juicio preliminar. Hay que recordar que este tipo de juicio es el juicio que se hace a las pruebas. En este momento, lo que hacen tanto la parte de la defensa como la parte que acusa es presentar, principalmente la parte de la que acusa presenta las pruebas por las que llevó a cada uno de los imputados
ante el tribunal, entonces se presentan las pruebas y se evalúa cuál es la pertinencia de dejar una u otra prueba o qué observación tiene la parte de la defensa. En este caso específico de la Operación Medusa, una de las características que pues posee este caso es el tema del aplazamiento, que no es una característica que sea solamente de la Operación Medusa, porque hemos visto tanto en otros casos de igual magnitud y así como en casos pequeños que el tema del aplazamiento, de extender un poco más, es algo que es una de las artimañas o de las técnicas que utiliza la parte de la defensa para extender los procesos. Esto es muy importante que estemos bien pendientes, bien atentos a lo que pasa, no solamente por la implicación que podría tener un caso como el de Operación Medusa en la justicia, no solamente en el Poder Judicial como tal, sino también en el Ministerio Público. Recuerden que hay unos 61 acusados entre empresas y también personas como Jean Alain, también otros de sus empleados que le acompañaban en la Procuraduría General de la República, y recuerden que en diciembre del año pasado se aplazó, una vez más, el juez Amaury Martínez aplazó la próxima audiencia para el estudio de las pruebas, porque recuerden que la parte de la defensa de Jean Alain y también de otro de los imputados dijo que no pudo revisar porque era una cantidad exorbitante de archivos, etcétera. Entonces se aplazó para el próximo 24 de febrero, sería la próxima audiencia. Pero recuerden que la justicia también se maneja por plazos y a eso también se refería Edith, al tema de que esos plazos que muchas veces aplican para las personas que tienen más dinero, pero no para los que tienen menos, pues también es algo que ayuda a alargar ese proceso de justicia y en cierto modo a no hacer justicia a quienes más la necesitan. Entonces, recuerden que estamos en una etapa muy crucial de esta acusación, que es la etapa del juicio a las pruebas. Bueno, solo decirle, cuando Participación Ciudadana mostraba preocupación el año pasado por los casos de corrupción, decía que había algunos casos que según habían sido dictaminados las sentencias que obtuvieron del Poder Judicial, les llenaba de cierta preocupación, porque ellos primero se refirieron a toda esa lucha y a todos los actos, sobre todo de los jóvenes, reclamando justicia en nuestro país, pero lo que nosotros recordamos es lo que pasó con Odebrecht, por ejemplo, en República Dominicana. Yo estoy mirando que en algunos países de América Latina todavía se sigan incluso abriendo procesos por el caso de Odebrecht. Contra presidentes y funcionarios. Exacto, que estuvieron involucrados en Odebrecht. En República Dominicana, donde Odebrecht trajo su matriz de corrupción, eso se volvió agua y sal prácticamente. Entonces, es un caso que no avanzó. El de los supertucanos, tanto con Odebrecht, el de los supertucanos tenían la condición de que las dos empresas reconocieron en Estados Unidos que habían pagado sobornos a funcionarios dominicanos para poder acceder a las contrataciones en nuestro país. Es decir, que eso no es que había que hacer una investigación de si la empresa dio dinero. La empresa reconoció. Las empresas se reconocían, las dos empresas reconocieron que pagaron dinero a funcionarios públicos de República Dominicana para poder acceder a contrataciones. Tenemos el caso pendiente de los Tres Brazos, cuyo juez en ese momento, sabemos, está actualmente en investigación, lo aclaraba el Ministerio Público. De hecho, la magistrada Miriam Germán se refirió en su última carta a ese caso, que es un caso que fue llevado al Ministerio Público por parte del Poder Judicial. Y también tenemos otros casos que tienen que ver, por ejemplo, con narcotráfico, con armas, con posesión de armas de altos calibres, que tú te preguntas cómo puede pasar, con algunos casos en San Francisco de Macorís, con casos que tienen que ver y están vinculados a violencia intrafamiliar. O sea, que es un desafío muy grande el que hay en República Dominicana. Uno espera ver... Disculpe, Edith, ¿sí? El mismo caso de Junior Ramírez. Recuerden que ahí se acusó, ahí se acusó, fue solamente una parte que compuso todo, pero a otra parte se excluyó en cierto modo también. Un caso que se vio medrado porque la familia se retiró. El autor material o el autor intelectual del caso, que es un alto dirigente del PLD, fue luego sacado de ahí, el señor Manuel... Ahí solamente fue una persona que fue imputado, fue acusado como autor intelectual, y
y luego fue excluido. Que Pero tomó, mira, arrastró sí. al abogado, tomó el blogs, etcétera, hizo todo esa sola persona. Bueno, No, pero De no acuerdo el a lo que señor dijo. Rivas, bueno, que uno dio solo, a la sí. persona que acusaron al que final. está condenado, Exacto. sí. Lo cierto es que los casos de corrupción en República Dominicana tienen algunos, o la corrupción tiene casos emblemáticos, que son como banderas, que son lo que dice, wow, aquí, cuando se habla de corrupción, se hablará o de Odebrecht, o de Super Tucano, o de estos Medusa, o los pulpos, etcétera, de todo este salpicón de marisco que nos ha traído, que nos dejó la gestión pasada y que está siendo encausado. De no haber condenas, entonces apaguemos la luz y cerremos la puerta. Si no hay condena aquí, si no hay condena contra estos casos, que hay pruebas por montones, dicen los abogados que son abrumadoras, piden aplazamiento de los plazos, porque son demasiadas las pruebas que tienen. ¿Y que no condenen a nadie? No. Entonces este país hay que cerrarlo con 7 llaves y tirarlo al mar. Aquí tiene que haber consecuencias. Es cierto, se han burlado una y una vez y otra vez y otra vez. Se nos ríen en la cara. Pero aquí tiene que haber consecuencias. Yo no soy abogado ni lo pretendo, pero la verdad que uno ve y piensa que se están burlando de uno. Ahora, y quizá con razón, dice uno de los abogados de Jean Alain Rodríguez que va a solicitar su libertad el próximo día 9, porque se cumple ese plazo que tú señalas de los 18 meses. Ok, eso es parte del proceso, nadie tiene que, no tiene que alarmarse por eso, ¿no? Eso es, digamos que posible, ¿no? Posible no, eso procede, parte del proceso, ¿no? Que si se cumple el tiempo de la coerción que se le ha impuesto, pues se continúa el proceso en libertad o con otro tipo de coerción. Pero al final aquí tiene que haber sanciones, tiene que haber condena, porque no fue Trecheles que se robaron. Aquí se robaron un país entero. Decía una exfuncionaria de la Cámara de Cuentas que con lo que se robaron aquí en 10 años se podía hacer otra república, otro país. Entonces no, nosotros no podemos permitir, la sociedad dominicana no puede permitir, y si tiene que volver a marchar vestida de lo que sea, de verde, de negro, de lo que sea, o descalzo, o con bota, o en patines, como sea, debe hacerlo. Tú sabes que debe hacerlo. Cuando comenzaron los primeros casos, que fueron los que sorprendieron, de los cálculos, de los tiempos, estuve conversando con un juez, y me decía, mira, no es automática, la cuantificación del tiempo no es automática, habrá que ver, cuando tú tienes a una persona que está en un proceso, se calcula, bueno, dice 18 meses o 12 meses. ¿Cuántas veces se pospuso audiencia? ¿Y por quién? ¿Quién motivó la posposición de esa audiencia? ¿Quién es el responsable? ¿Es el juez? ¿Es la defensa? ¿Es el Ministerio Público? Si es el Ministerio Público, se computa a favor de la persona que está siendo procesada. Si es el imputado, los abogados de los imputados o del imputado, se resta, o sea, no es un proceso automático. Hay que verificar ese cálculo que yo no veo que de hecho, es algo que falta, que si tú vieras un reporte que te diga, mira, la audiencia tal, de tal fecha, yo lo tengo, por ejemplo, con respecto a un proceso que lo hacían unos abogados, y decía, mira cómo fue este proceso, de tal fecha hubo una posposición por esta solicitud, en tal fecha, y cuando tú lo buscabas, podías cotejarlo, es una tarea que le toca al juez. Por eso, no es la idea de que técnicamente dice, bueno, son 12 meses, se cumplió el plazo. No es tan así. Hay que hacer el cálculo, como se le hace a todo el mundo. Mira una cosa, nosotros tenemos que irnos casi a una pausa, pero queremos llamar la atención sobre un hecho que se está produciendo en República Dominicana y que una y otra vez encontramos casos como si no se vincularan, pero que tienen que ver con la misma práctica, que es el uso de las redes sociales con fines criminales. Ayer la Policía Nacional dio a conocer que desmanteló una banda. Esa banda se dedicaba a asaltar personas, entraban a redes y a plataformas de amistad, de amores, de parejas, de lo que fuera, utilizando diferentes, con mujeres y hombres. Muchos de ellos no son dominicanos,
Debo decir que en los últimos tiempos, incluso tuve conocimiento de un caso que involucró a un ciudadano estadounidense que vino de Estados Unidos. Y eso tuvo alguna consecuencia. No tengo todos los detalles del proceso como nombre, pero sé que hubo un caso de un ciudadano estadounidense que vino aquí atraído por unas conversaciones que había tenido a través de redes sociales, sí, enganchos acá. A mí me llama la atención, por ejemplo, en este caso hay un venezolano. El Chamo. Ellos eran una banda, sí, a todos los venezolanos acá le dicen Chamo. Chamo. Pero realmente sus nombres son Gilder Mejía, el Chamo. Gilder Mejía Villagüe. Sí, Jesús Ramón Hilary Cordero Evangelista, Miss Giselle Díaz, dice de la más codiciada, eso será el nombre que usa, y Alanda Michelle Batista. Entonces, decirle a la gente, vimos el caso de un joven que desapareció, que era un joven vinculado a tareas académicas, profesionales, y lo andaban buscando, y fue a través de internet que tuvo un contacto y visitó una casa. Y cuando llegó a esa casa, lo torturaron, la persona que lo recibió, exacto, salieron otras personas, lo torturaron, lo masacraron, lo mataron. Hemos visto varios casos así. A mí me llama la atención que la cita de esa persona, de este caso que dio al traste con esta banda, fue en La Ciénaga. Entonces decirle a la gente, si usted se comunica por redes sociales, si usted va a conocer a alguien, lo primero que tiene que saber que usted tiene que tener alguna duda, tiene que tener mecanismo de verificación, porque hay personas, y esto se lo dicen a los adolescentes, que te encuentras con otro adolescente, pero en realidad estás hablando con un hombre mayor. Aquí tenemos casos de hombres adultos, extranjeros particularmente, que han abusado de niñas, adolescentes. Yo he tenido... Hay muchas películas de eso. Sí, pero aquí no pasan películas, porque las películas pasan, pero esto No, pasa en la vida real. Sí, me refiero en la vida real. Que es un hecho que Sí. no es nuevo, que es bastante pero el hecho es que a ti te dicen, no es nuevo, y pareciera, bueno, pues ya eso pasó, y la gente se descuida. No, pues eso no es nuevo. Hay que hablarlo todos los días. ¿Tú sabes por qué? Porque detrás de esta pantalla que estamos aquí hablando nosotros, hay alguien que probablemente caiga en la trampa. Y es necesario repetirle una y otra vez, no importa las veces que sean necesarias, que tienen que tener cautela y cuidado. Los padres, para el uso responsable de las redes sociales para sus hijos, las personas adultas que andan comunicándose de este modo, que vean este tipo de casos. O sea, a usted lo citan a La Ciénaga. Pero oye, esto cogió para allá. Pero oye, esto en La Ciénaga. 30,000 pesos en los bolsillos, 400 dólares, 2 relojes. Porque iba a impresionar. Una cadena. A impresionar. 2 teléfonos. 30,000 pesos. ¿Y qué busca la gente con 30,000 pesos en La Ciénaga? Edith se refirió Eso ahorita, es que no conoce, eso es que no sabe y cree que está bueno y va a acabar. Edith se refirió ahorita a un joven. No, que busca, perdón, porque parecía que estamos diciendo que en La Ciénaga no hay 30,000 pesos. No, en La Ciénaga no hay 30,000 pesos, en La Ciénaga claro entero. que hay 30,000 pesos. No podemos, pero no podemos menospreciar. Pero una televisión o un mini minicomponente vale eso y lo tienen allá. Estamos hablando de eso. Yo más que nadie puedo menospreciar a otro, para nada lo haría. Bueno. Pero te estoy diciendo que yo no entro con 2,000 pesos en La Ciénaga, no. Y el que conoce La Ciénaga... Tú no andas con 2,000 pesos nunca. No, yo nunca, ¿para qué? Que es diferente. Pero 30,000 pesos efectivos. El asunto lo es tiene. la gente $400. que se está desplazando con dinero efectivo, efectivamente. O sea, usted va a una cita con todo ese arsenal, no se hace. con todo ese dinero. Usted loco. Usted no puede. Pero bueno, evidentemente la culpa no es de la persona que vivió esa tragedia, pero es bueno tomar en cuenta y que los padres, las madres, nosotros tenemos que irnos a una pausa, pero después vamos a tratar ese caso porque, sí, mire. porque hay otras redes también que se han advertido anteriormente e incluso el caso del joven que tú mencionabas, Frederick Pérez, en julio, que lo asesinaron también a través de una de esas aplicaciones. Miren, como les decía el día del señor que dijo que tenía una información trascendente para una investigación, estaba trabajando un tema que tenía que ver con tráfico de personas y me llamó, yo no sabía quién era, y me dice que tiene unos datos maravillosos. ¿Y dónde usted quiere? ¿Dónde me lo va a dar? Me dice, vamos a encontrarnos en la carretera de Samaná. Y yo le dije, no, vamos a encontrarnos en el patio del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Ahí hay unos banquitos, el que ha ido ahí sabe. Ahí nos podemos sentar tranquilos, sin problema. Y me quedé esperándolo, obviamente no iba a ir. Entonces, esa cita, lugares que usted va a hacer una cita, pues vaya al centro de la ciudad,
hay plazas A una comerciales. plaza comercial. Usted va y usted sale de la duda, pero usted se coge, se va para una Hermano, casa mira, solamente. donde usted entra y no sabe lo que hay. Sí, se entra en una casa y no sabe lo que Todo el hay. que quiera hablar conmigo que vaya al periódico El Día, o venga al canal, o yo llamo a Diego Pesqueira, ¿verdad? Que es amigo mío, y le digo, vamos a hablar con los tres. No caigan en engaño, señor. Vamos a la pausa, señores. Hoy tenemos a Rosario Espinal. Vamos a hablar de política, también vamos a hablar de migración. En este caso con una abogada especializada, así que hacemos este cambio. Gracias a la gente que está en sintonía. Los que quieran preguntar sobre, bueno, ella tenía un artículo, la vuelta es por México. La vuelta por el consulado, la vuelta es por el consulado. No por dice, la vuelta es por México. Ayer veía yo a mucha gente comentando en redes sociales sobre eso, de que tiene muchísimos amigos que conocen, Sí. que de repente se fue uno. No, yo me fui. ¿Dónde está fulano? No, que se fue. ¿Para dónde? Para Estados Unidos, por México. Por México. Entonces, ¿qué está pasando con los dominicanos que se van así? ¿Cuáles son las verdaderas posibilidades que tienen de documentarse? De eso vamos a hablar esta mañana. Hacemos el cambio. Cualquier pregunta es bienvenida. El Día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El Día, 25 años de buen periodismo.